Esto es Estudio Deriva, un podcast de la plataforma de Corpos Presentes en el que charlamos sobre danza, performance y otras derivas de la práctica artística y sobre cómo estos asuntos del cuerpo y el movimiento se relacionan con el mundo que nos rodea. Yo soy Isabela Mendoza y hoy damos la bienvenida a Irene Ducaju y Alejandra Balboa, dos artistas del movimiento que nos visitan aquí en A Coruña para presentar dos trabajos maravillosos dentro del ciclo que celebramos en febrero y marzo de este 2024 en los espacios de Normal y Acéfala aquí en A Coruña y en la Casa da Cultura de Outes. Este ciclo reúne trabajos como los de Irene y Alejandra, trabajos que apuestan por la exploración de las formas, los discursos comprometidos, la proximidad afectiva, los vínculos entre la biografía personal y los relatos colectivos y la relación entre vulnerabilidad y riesgo. Y antes de arrancar con la conversación, presentamos brevemente a nuestras invitadas. Irene Ducaju, bailarina, creadora multidisciplinar, madrileña, actualmente formándose en filosofía y continuando su formación en danza contemporánea. Comienza su trayectoria profesional como intérprete en varios proyectos escénicos de coreógrafas como Poliana Lima y Celia Reyes. Actualmente desarrolla sus propios proyectos como creadora, el primero de ellos, Res Íntima, parte 1, el órgano de la podredumbre blanca. Álvaro Mansilla le acompaña en el sonido. Escuchamos de fondo un fragmento de ese espacio sonoro. Este Res Íntima parte 1 es un solo de danza contemporánea en estado de germen que se origina en un deseo de exponer públicamente un episodio íntimo de su propia biografía, que, en palabras de Irene, se trata de un episodio que considera político, haber padecido anorexia nerviosa durante años. Con este solo, Irene recibe una residencia de creación en INJUVE para desarrollarlo y más tarde lo presenta y es seleccionado como proyecto ganador en el certamen Me, Myself and I de la plataforma Paso 2 en el certamen coreográfico de Madrid. Por su lado, Alejandra Balboa es creadora, intérprete y pedagoga en danza, graduada por la Escola Superior de Danza de Lisboa en 2015. Comienza en 2016 a explorar el mundo de la creación. Con su trabajo ha formado parte de programas y festivales a nivel internacional y además de hacer este trabajo de creadora, ella desarrolla múltiples colaboraciones con otras artistas y compañías y trabaja como intérprete para algunas como Furia Sotelo, María Antonia Oliver y Babi Rusa Danza. Alejandra presenta en De Corpos Presentes un trabajo titulado Cuando le permito al cuerpo aquello que digo, en compañía del violinista Pavel Amirkar. Este es un proyecto de investigación sobre el sentido del gusto y el concepto de degustación, tanto en el ámbito de la creación artística como en el propio lenguaje del movimiento, explorando la boca como lugar desde el que florecer. Un trabajo que también ha recibido diversas residencias, como las Residencias Paraíso del colectivo RPM, y un apoyo del Centro de Creación a Casabella en Amiadoso. Bienvenidas ambas. Y bienvenidas otra vez a este estudio, Irene, Alejandra. Gracias por formar parte de este año de Corpos Presentes. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión, además de que estéis cada una de las dos aquí, pues empezar a tejer una relación, ¿no?, de intereses y conexiones que yo creo que continuará. Sí. Y ojalá pues también como nos traigan nuevos descubrimientos, ¿no?, por el camino a todas. Quizá para empezar me gustaría que contaseis un poquito, partiendo del título de cada uno de vuestros trabajos, ¿no?, que habéis traído o que hemos invitado a que mostraseis en De Corpos Presentes, pues contar un poquito de dónde surgieron o en qué punto, en qué momento, con qué pulsión.
Bueno, pues empiezo yo. Empiezas tú, Alejandra. Vale. Pues cuando le permito al cuerpo aquello que digo, nació como de una voluntad de primero cuestionarme, o sea, o de reafirmar qué estamos diciendo, ¿no? Todo el rato, con cada gesto, con cada mirada, con cada estar. Y con cada gesto, por muy pequeño que sea, ¿no? Porque este trabajo también tiene como pone la atención y un poco el valor a lo minucioso, a lo que, a los tiempos y a las paciencias, para que, pues, moverse incluso desde el propio asombro que yo siento, ¿no? Y decir desde un lugar muy, muy, muy desinteresado. Realmente me apetece como moverme y sentir que realmente estoy en ese desafío que hablábamos también estos días, ¿no? De que en el momento estoy recogiendo o estoy moviéndome desde el hallazgo bueno, pues por desnudar un poco lo que es, bueno, pues este cuerpo, ¿no? Y me parecía también como curiosa la ambigüedad en el título, en el sentido cuando le permito al cuerpo aquello que digo, pero realmente el decir, ¿no? Que está tan vinculado a la palabra está desaparecida completamente, ¿no? Entonces es el hecho también de que esté la palabra permiso, es algo que para mí, pues a veces las palabras sí que es verdad, como comentaba ayer en el círculo, ¿no? Que siento que comen mucho para mí desde mi perspectiva personal, ¿no? Que comen mucho toda esa labor comunicativa que tiene el cuerpo, pero al mismo tiempo la palabra también tiene un poder de identificación muy potente, ¿no? Entonces para mí que esté la palabra permiso en este título también es como que me estoy recordando todo el rato pues ese motor de moverme desde un lugar menos dirigido, porque al final a veces en otros momentos en los que he tenido contacto con la creación, pues hay como una idea, un motor, que es que al principio yo para mí es como que a medida que voy hurgando en el propio trabajo, voy descubriendo en el fondo qué es lo que quiero, yo no lo sé al principio, ¿no? Entonces es como una forma de permitirme estar en la ambigüedad, permitirme estar en el océano de posibilidades, confiando en que mi cuerpo encontrará esos lugares de juego en los que decir lo que haya que decir. No sé si explique, pero bueno, el motor es un poco arriesgarme, permitirme estar desde otro lugar que para mí es como quizás más novedoso o menos frecuente a la hora de dirigir mi cuerpo desde el movimiento. Sí, tanto. Me parece, no había pensado en esta parte del permiso. Sinceramente, o sea, y es curioso, ¿no? Porque tanto el título que usas en tu obra como el de Irene, Presíntima, creo que son como ya muy poderosos y que son una invitación bastante clara de cara al público acerca como de que vamos a ver algo que juega ahí entre la vulnerabilidad y el riesgo, en el sentido de parece que va a pasar algo que va a ser íntimo, pero que nos lo vais a enseñar y que va a estar en ese tiempo compartido, ¿no? Hablábamos también estos días, ¿no? De que en este ciclo de cuerpos presentes hay también ese hilo conductor acerca de cómo estamos revisando lo que es la intimidad y sus fronteras y la intimidad compartida, la personal. Sí, de alguna manera como ayudándonos a redefinirla desde el trabajo que hacemos con el cuerpo, ¿no? Como material poético y con el movimiento como también motor de acción y de encuentro, ¿no? Y no había reparado mucho en esta cuestión del permiso. Me resulta súper interesante, Alejandra. Y también con ese decir que en el fondo lo dices. Entonces, porque aquello que digo, pues parece como que vamos a llegar a un lugar donde tú tienes una cosa determinada y entonces le vas a permitir al cuerpo hacerlo y en realidad vamos a ver un trabajo donde no hay palabra y entonces eso es un juego como con lo abierto y
Y quizás asomarse, no lo sé, un poco como a lo indecible, no por censura, sino porque hay cosas que son indecibles y qué bien que sean así, ¿no? Y quizá las puede decir el cuerpo o quizá no, pero vamos a asomarnos un poco a eso. Bueno, estamos atravesadas por muchas normas, ¿no? Ya no solo en la pues a nivel general y la convivencia, que es cada vez más compleja, parece que también cada vez se va articulando más a través de normas, ¿no? Y es verdad que es un tema muy interesante, para mí al menos, que tiene que ver con estas cuestiones de cómo nos relacionamos con el permiso, la obligación, la norma o la disciplina, ¿no? Que yo creo que vivimos en un mundo en el que hay una reacción natural, porque hay un exceso seguramente, y yo siempre pienso que las normas tenemos que sentirlas como algo, o sea, útil para la convivencia, es decir, como una herramienta y no como una finalidad per se. O sea, no tienen una legitimidad per se porque existan, sino mientras sean útiles. Sí. Y con la creación pasa un poco lo mismo, ¿no? Como cuando nos dotamos con unas reglas, y yo creo que ahí podemos enganchar un poco con el trabajo de Irene, que hablas mucho de las reglas de un cuerpo que fuiste, ¿no? Y cómo revisarlas y prestarte a ellas, porque son una herramienta, no porque haya un deber de cumplimiento, ¿no? Claro. Sino que nos ayudan como a construir. Porque el límite define, ¿no? El punto. Sí. De alguna manera también como que incluso nos puede llegar a coger, ¿no? A acotar, a cerrarnos ese lugar donde poder descansar de alguna manera, no sé. Sí. Presentando eso de... Claro, sí. Pues, sí, como has dicho tú, este trabajo, bueno, nace de un hito biográfico, que es el haber tenido anorexia, pero a partir de ahí yo lo que me planteo es cómo revisitar este cuerpo, porque me parecía importante pues poner este cuerpo en un espacio público bueno, pues porque creo que es la realidad de muchas personas. No necesariamente tenía que ser asociado a la anorexia, pero sí un tipo de cuerpo que está en compulsión, o sea, y una acción que desde el cuerpo, o sea, que yo hago hacia mi cuerpo y mi cuerpo hace una acción violenta, ¿no? Y entonces, con lo de las reglas, pues sí, yo me planteé como reflexionar y acotar como, vale, qué cosas este cuerpo podía hacer y qué cosas no. El cuerpo que yo tuve, o sea, el cuerpo, cuando digo el cuerpo me refiero a toda a la globalidad, no solo, o sea, no solo la fisicidad, sino qué manías. De hecho, va más por las compulsiones que enlazan, ¿no? La obsesión con el cuerpo, ¿no? Como vale, por una obsesión intelectual o mental, mi cuerpo hacía estas acciones de agitarse, ¿no? Y entonces, desde esa es la segunda parte del título, que es el órgano de la podredumbre blanca, que remite más a esta experiencia. Por eso es como parte 1, aunque realmente no sé si habrá parte 2. Pero, y luego Resíntima es porque como que me di cuenta que, bueno, que había un deseo en mí de exponer la intimidad para desacralizarla, y a su vez esta desacralización me servía como para dinamitar el yo, mi identidad, como que sentía que a través de hacer público lo que considerábamos de acceso exclusivo, yo podía deshacer los límites de lo que más me importa a nivel personal. Totalmente. Y de algún modo, como tú, ahora que las dos estáis trabajando en estos procesos, es decir, no estamos hablando en un lugar como de haber llegado a lo que se suele llamar una obra cerrada, sea lo que sea que significa eso, ¿vale? Sea lo que sea que significa. Pero me resultan, creo, los dos trabajos como muy poderosos en el sentido de proceso de trabajo con el cuerpo, con unas reglas que os autodotáis, ¿no? Como con esa soberanía de incluso elegir lo difícil o lo que pueda parecer difícil para el cuerpo, ¿no?
pero precisamente para llevar al cuerpo hacia un lugar más abierto a lo mejor o más plural, ¿no? Porque hablamos, pues, en el caso tuyo, Irene, de trabajar, pues eso, con esas obsesiones, esas compulsiones que regían ese cuerpo, ¿no? Puede parecer, evidentemente así de partida, nos puede parecer como una tarea difícil, ¿no? Y en el caso tuyo, Alejandra, también partes de trabajar con la boca, ¿no? Y todo lo que eso implica, esa calidad, y la lengua y los dientes y todas las partes, o sea, tratar de bailar desde ahí también es como una suerte de tarea difícil, ¿no? Me pregunto si tenéis como una especie de visión de quiero llegar a un trabajo cerrado o si estáis como sencillamente habitando estos procesos con esas reglas que os habéis autodotado, ¿no? De ellas, o tenéis como una visión de, pues eso, de llegar a una pieza y hacer así con descarga, o sea, decir, bueno, ya pasé por este proceso, ¿no? Venga, a lo siguiente. Yo es que creo que las obsesiones te acompañan. O sea, que le puedes dar diferentes nombres y diferentes formas, pero que hay preguntas que nunca se van a cerrar. Yo creo, y también es una cosa que yo ando observando, es como que parece que lo que haya sea como... O sea, como que al final una persona tiene una gran pieza, que es todas las piezas que ha hecho en su vida. No lo sé porque esta es mi primera pieza, pero por lo que observo, eso es lo que me da la sensación. Entonces, yo, claro, no creo que... no sé si trabajaré específicamente... O sea, porque ahora puse yo para mí misma el contexto de haber tenido anorexia, pero realmente creo que el universo que se despliega a nivel de danza, ese universo me acompaña, sea que lo nombro como compulsión, sea que lo nombro como X. O sea, es como que de alguna forma es el lenguaje que es natural para mi cuerpo, o que es natural, o sea, o que deseo. Es como que mi cuerpo está deseando ejercer esa danza, entonces no creo para nada que se quede aquí. De hecho, está mucho antes este modo de hacer que esta pieza o que este deseo de hacer esta pieza. Yo en mi caso, este es como el tercer proceso, como el tercer proceso que tomo sola, y me he dado cuenta de que tengo como una fijación con el tema de la comunicación, porque mi primer trabajo era como que yo me inventaba mi propio lenguaje de signos. ¿De signos? De signos. Después el siguiente era una comunicación entre el vientre y la mano, como entre el impulso y la razón. Y ahora estoy comunicando ya directamente desde la lengua. Es como que tengo ahí un abordaje con lo comunicativo así como un poco fetichista, no sé cómo explicarlo, pero como que siempre estoy ahí en eso. Y siento que lo que desvela cada proceso, sobre todo cuando ya el propio proceso sí es íntimo, porque es parte de un solo cuerpo, ¿no? Que después, afortunadamente, pues hay siempre colaboración, hay cierta compañía, ¿no? Pues nos vamos compartiendo de alguna forma. Pues yo siento que te desvelan también estos procesos, quién eres y cómo trabajas en un contexto como el de la danza, ¿no? O sea, yo creo que a mí me apetecía muchísimo volver un poco a mí, a mis formas y a mi propia concepción y sobre todo a cómo a mí me gustaría hacer las cosas que en otros contextos yo no puedo hacer. No tengo tiempo para digerir un trabajo, la exposición que a veces siento que tengo es mucho mayor que la que puedo tener en un trabajo que es mío donde muestro mi propia intimidad. Es como muy curioso, no sé si te ha pasado, si os ha pasado, ¿no? Cuando trabajas como intérprete a veces te parece que hay una exposición mayor. Los tiempos en general no permiten a veces pues estar desde un lugar de digestión, ¿no? Más sosegado, como decías. Claro, por eso independientemente de lo que es las fisicalidades o las curiosidades físicas que estamos trabajando, ¿no? Yo creo que al final hay una forma de hacer y hay otras cosas
que son como ingredientes que se van a quedar dentro y que nos van a acompañar, ¿no? Después en las próximas... Yo siento que estoy así como porque, por ejemplo, yo la boca la descubrí en la pieza anterior que de repente me tiraba de la camisa para andar, ¿no? Y digo, aquí hay algo. Aquí hay algo. Me lo apunto y vamos a seguir trabajando. Y también la cosa que me parece muy bonita es la ecología creativa. Es decir, no desechar cosas que igual aparecen en otro lado, sino cogerlas, atenderlas y darles su espacio. Porque al final cuando te metes en algo, yo es que he tenido que descartar un montón de vías, ¿no? Porque digo, es que si no es... Igual de repente la próxima acabo trabajando el sonido, que ahora es como que me lo he tocado, o no sé. Pero sí que... O por ejemplo, cómo colaborar también, ¿no? Independientemente de la inquietud artística, pues yo en este caso con Pavel también estoy como intentando gestar una relación no para este proyecto, sino para toda la vida. Entonces, como ir incorporando, ¿no? Otras sensibilidades o sea, ir coincidiendo en caminos, ¿no? Sí. Con personas con las que sientes que hay un recorrido por explorar, ¿no? Que a lo mejor aún no está dicho, pero que se quiere decir, ¿no? Que hay un deseo ahí como de algo que se quiere decir y sí, desde luego el cómo colaborar es todo, o sea, la compañía que nos podamos dar es importantísima y me resulta muy gratificante escucharos como que venís diciendo casi, o sea, un poco lo mismo, ¿no? El que decía Irene, que me parece, tienes la capacidad de sintetizar cosas así en una frase muy grande y acabas de decir eso, que creo que todo el mundo hace una pieza con sus piezas, ¿no? De alguna manera que es como... y no hablemos tanto como de carrera en el sentido de construir un currículum que siempre como que se miente un montón, uno pone ahí sus cosas y parece que desde los 15 tenías una idea de lo que ibas a organizar y al final acabaste poniendo todos los puntitos que querías dar y luego es que ese tipo de relatos son mucho más circunstanciales y a veces dependen más de las oportunidades o de suertes en la vida o momentos de parón que otra cosa. Sin embargo, como esos temas a los que una se presta durante un tiempo largo y vuelve y con eso va construyendo como el sustrato de su trabajo y todo tiene que ver con todo o sea, entre esto de construir una pieza con todas las piezas y lo que acabas de mencionar, Alejandra, de la ecología creativa, creo que estamos como en una especie de territorio un poco como compartido aquí, ¿no? Sí. Porque sentimos un interés como con esta cuestión de comprometerse además con algo que es una suerte en el ejercicio creativo, ¿no? Que es desechar lo que acabas de mencionar, Alejandro, o sea, quitar cosas, centrarse en algo y poder profundizar, que en el día a día es un ejercicio muy difícil de realizar, ¿no? O en otro tipo de trabajos a lo mejor donde la productividad pues nos llama y nos requiere unos resultados, ¿no? Sí. Que se puedan enunciar claramente y que se puedan multiplicar, ¿no? O traspasar a otras personas y aquí estamos hablando de agarrar algo, ¿no? Tratar de agarrarlo o reconocer que es inaccesible pero ponerse al lado y profundizar lo que uno pueda y luego la gran tarea, ¿no? De ¿Cómo se comparte esto? ¿Cómo se comparte esto? ¿Cómo se comparte esto? Y claro, cómo animar a la gente a venir como preparada y abierta para eso, ¿no? Porque siendo un poco ahí como bruta, ¿no? Pero a veces hay límites en algunos trabajos en los que puedes o abrir, o sea, compartir algo maravilloso y abrir un lugar de encuentro nuevo, inesperado, asombroso con el público, o que alguien llegue y diga, ¿qué es esta fricada? O sea, como que soy un poco bruta, ¿no? Pero que, claro, venimos al final y a mí misma me pasa que soy como ahí espectadora profesional, o sea, si algo he sido en mi vida es espectadora, sobre todo, o sea, a nivel de tiempo me he dedicado a eso. Y sin embargo reconozco que llego del día, de la jornada, con una mochila, o sea, como llena de cosas en la cabeza, en los bolsillos y en la mochila y en todos los lados y como bajar y tranquilizarme y estar sosegada para aprovechar
cosas tan bonitas como las que compartís vosotras es difícil, ¿no? No sé cómo enfrentáis en ese momento, ¿no? De compartir. Claro, yo es que pienso que o sea, me gusta como compartir más desde estados físicos y como comunicarme con ese lugar del público, más que desde una especie de como de... O sea, que no me quiero comunicar con la lógica de los espectadores, ni la capacidad narrativa, ni la capacidad de entendimiento intelectual. Me quiero comunicar con otro lugar. Entonces, siento que ese problema no está tanto el problema de cómo puedan recibirlo, porque hasta cierto punto es involuntario cómo lo puedan recibir. Pero sí que me doy cuenta de que esto puede ocurrir, ¿no? De que alguien llegue como... tipo, y lo mire desde fuera. Para mí, o sea, yo lo llamo a veces como juzgarlo así como desde fuera. Pero es que a la vez pienso que eso lo puedes hacer con todo, porque si yo me pongo a mirar desde fuera con extrañeza esta situación, también pienso como, ¿qué hacemos 4 mamíferos sentados hablando de cosas que no existen? Entonces, como que siempre puedes mirarlo todo desde fuera y convertirlo en una cosa absurda. Y entonces, como que hasta cierto punto... no me preocupa porque creo que la información que a mí me importa, uno no puede filtrarla. Como hay cosas a las que estamos abiertos pese a quererlo. Y ese canal es el que a mí me interesa. E incluso el canal que yo intento abrir conmigo mismo. Lo ha dicho todo. Alejandra, que está en el balbuceo, que se van a salir también los temas en tu trabajo, ¿no? Como, ¿qué más? O sea... No, a veces intentamos decir más y más, ¿no? Y... Por el tener que. Sí. Por el tener que. Y es como salirse del tener que también es complicado. Tener que ser responsables con ese acto comunicativo, ¿no? O sea, llevamos nuestra parte y alguien tiene que hacer eso ya también. Pero yo sí que es verdad que en mi caso yo he sentido vértigo, porque yo... Claro, dentro de lo que a mí me han contado que es la danza, a lo que yo estoy intentando hacer ahora, yo me he encontrado pues con ese miedo de que por eso para mí los acompañamientos, los ojos externos, que han sido siempre amiguis, pues ha sido muy importante, ¿no? Porque primero que han sido personas súper sinceras, de las que sé que no me iban a regalar los oídos, porque yo necesitaba como un poco... pues también la valentía de la percepción externa para decir, tía, sigue, porque algo hay. Porque yo necesitaba esa seguridad, esa pista externa, porque si no yo sola, para mí conmigo, sentía que ¿cómo se va a entender esto? Esto no... Pero me he ido relajando. Me he ido relajando en esto y también porque... probar desde las propias experiencias también para mí me ha ayudado un montón, que es ahora venir de estar en un estudio y de repente pensar que estoy acabando algo y exponerme por primera vez, ¿no? Yo creo que también estos contextos que proponéis hacen que propuestas pues de este tipo que se quieren tomar un tiempo, que quieren escarbar, pues ayudan un montón a que podamos ir testando, ¿no? Porque si no es como muy... Yo si no hubiese llegado a tener todas estas experiencias en el contexto y el arrope o el contexto y el abrazo, ¿no? De estar en contexto de prueba y de investigación, yo no sé si me hubiese permitido ir tan allá como siento que estoy yendo, ¿no? Entonces agradece un montón esto porque ayuda a entender, porque claro, aunque a veces se parta de algo muy personal, yo tengo en cuenta que va a ser que la naturaleza es una experiencia y una experiencia la creamos todas, ¿no? Y lo potente de una experiencia es que todas formamos parte, entonces oler, intentar identificar y equilibrar el tiempo que necesito con el tiempo que puedan también necesitar los de fuera, ¿no? Que también me están dando información, pues también es muy, no sé cómo explicarlo, es una vitalidad y es como
al final no deja de haber siempre una exposición. Lo que pasa es que a mí hay algo de la intimidad que me apetecía también preguntarte, que es decir, porque digo, vale, yo por ejemplo considero que estoy haciendo que comporto una intimidad, pero al mismo tiempo tengo secretos para mí. ¿Pero a nivel personal o a nivel de pieza o en qué sentido? A la hora de compartirse, es decir, porque a veces, no sé, estoy balbuceando y pensando en alto, pero me refiero que a veces también lo que se puede pensar de que algo es como íntimo, es como que todo va a ser mostrado, ¿no? No, claro. Y es como que quería preguntarte sobre, hay ciertos como, porque yo por ejemplo en esto me digo, vale, comparto una intimidad, pero yo mantengo mis secretos, no sé qué secretos son, pero digo a nivel abstracto, entre las medias tintas, no sé si tiene sentido algo. Es que para mí, más que por yo guardarme algún secreto, porque realmente soy una persona que no tiene ninguna noción de lo que hace. O sea, esto ya a nivel personal, como hablo mucho de más. Pero es más como que a mí me interesa este límite de, vale, yo, o sea, como yo no creo que resulte interesante a las personas que yo cuente mi biografía tal cual es, Claro. ¿no? Entonces como que sí que me interesa explorar desde un lugar íntimo, pero desde un lugar íntimo que sea interesante, fundamentalmente, que desborde el límite de mí misma, de mi identidad, o sea, que no sea estoy hablando de Irene, de hecho es más bien Irene se pone al servicio de una causa y utilizo la intimidad, pero no es en un sentido personal, sino es más en un sentido como social, de utilizarlo como herramienta para lo que he dicho, ¿no? De desacralizar el acceso exclusivo a la persona. Pero siempre tiene como una pretensión de ser interesante más allá de las personas que me conocen, ¿no? Claro, claro. Yo creo que es así desde fuera, ¿no? Creo que vuestros trabajos tienen un compromiso como con la calidad del encuentro. Y el cómo se comparte la intimidad tiene muchísimo que ver con esto, ¿no? En el sentido de no es en absoluto un trabajo exhibicionista. No hay una luz que deslumbre y que vuelva esto, eso, completamente desnudo, o bueno, desnudo podría ser, pero no es pornográfico, no es exhibicionista. O sea, la intimidad no tiene que ser eso, ¿no? Y ese pequeño velado con el que tú juegas, que creo que quizás esa palabra nos podría ayudar, ¿no, Alejandro? Decir, pues ese pequeño abanico delante de los ojos, ¿no? O que también como herramienta es muy interesante, o sea, el decir qué cositas ¿no? nos colocan en un lugar en el que el encuentro tiene mucha calidad, porque apelamos a un espacio que seguramente todos los que compartamos esa experiencia podemos describir como, bueno, he ido a ver una perfo, un show de danza y he sentido una cierta intimidad, pero no la puedo nombrar porque es que no se trata de exhibirnos a nivel personal, como decías tú, Irene, no es biográfico personal y Irene de Cajú le pasó esto del año tal, al cual, y además pesaba tanto, o sea, no nos interesa ese tema, sería chismorreo, ¿no? O sea, no estamos abordando estas cuestiones, o si a ti, Alejandra, te costaba o no te costaba decir cosas o no, o sea, no nos interesa, me interesa como amigas, pero no. Entonces, creo que construir calidad en esos encuentros es algo que la danza, el movimiento, la performatividad lo hacen de una manera extraordinaria, ¿no? Evidentemente te puede pasar con un libro y con otro tipo de compañías, pero creo que a mí desde luego es el enganche que me tiene este mundo que compartimos, ¿no? De la danza y del movimiento y de atender a un cuerpo que sigue las normas de un cuerpo vivo con toda la complejidad que eso lleva, ¿no? Y a veces atendemos a unas, a veces a otras, pero sí, de algún modo es como cuánto podemos traer, ¿no?
y lo digo así, no lo digo desde un sentido orgulloso, sino como un sentido de deseo, ¿no? A las vidas, a la convivencia, al panorama general en el que estamos todas, ¿no? O sea, poder dotarnos de estos encuentros yo creo que es muy bello y es un poco también desde Corpus Presentes como reclamar esa, bueno, tratar de facilitar que esto suceda más, ¿no? Porque realmente sí tengo como la convicción de que es muy útil a nivel de convivencia, de los espacios que compartimos, del mundo que vivimos y todo lo demás, ¿no? Sí. Tampoco. Y aparte, refiriendo la utilidad a algo vital, porque yo creo que tanto el lenguaje como del cuerpo, como de la música también, por ejemplo en mi caso, es que la esencia de esos lenguajes viene de que eran lenguajes a nivel comunitario, ¿no? Es como hay algo en el relato, en relatarnos. También Chantal Mayar y Óscar Pujol en Raza pues mencionan que es como acto religioso, pero acto religioso desde la perspectiva de la reunificación, del encontrarse. Es como hay algo ahí esencial que a nivel profesional y dentro también de la supervivencia, dentro de la profesión, pierde un poco ese carácter de encontrarse, de experienciar, porque hay que estar resolviendo cómo sostenerse ahí, ¿no? Entonces, como... Sí que también sí, a nivel vital, yo creo que esta cosa de lo sensorial, de olernos, vernos y percibirnos también es algo como necesario. Entonces, esta utilidad que mencionas desde lo vital es como... Sí que estoy como de acuerdo en eso. Y me apetece preguntaros quizá, porque antes lo mencionaste, Alejandra, y hemos tenido alguna pequeña conversación también con Irene acerca de vuestras experiencias como intérpretes, que también tienen esa cualidad de ponerse al servicio de algo, ¿no? Quizás apetece compartir alguna cosa, Irene. Vale. Si quieres empezar tú, que siempre empiezo yo. Vale, pues a mí me parece, por un lado, interesante pues vivir en este proceso de adaptación, porque al final es una información que queda registrada en el cuerpo y te la llevas a tu vida. Y me gusta, ¿no? Esta cosa de también, como también me gusta escuchar mis curiosidades y mi mundo y desarrollarlos, también salirme de él, decir, yo soy muy partidaria del oxígeno en general. Entonces, para mí oxígeno es estar en lugares y después te vas y vuelves con... Sí, como... sí, el aire y el respirar. Lo que a mí me parece complicado dentro de este proceso de adaptación es cómo saltas de un proyecto a otro y cómo el cuerpo que tiene sus tiempos todavía está con la resaca de la información del proyecto anterior. Porque claro, poner el cuerpo a disposición de algo es masticar, como digo yo, unas pautas. Yo ahora utilizo la palabra masticar en movimiento. Claro, tú masticas una información que después la tienes que borrar y suprimir para meterte en otro mundo. Porque tienes que hacer eso, ¿no? Entonces como, wow, me parece muy atractivo, pero también a veces me parece muy, muy complicado. Sobre todo por el tema de los tiempos. Y eso, y también, como comentaba antes, el tema de los tiempos, a veces, claro, yo en mi trabajo puedo gestionar cuando estoy preparada para compartir. Para otros no. Hay un compromiso y tú estás, y si hay que salir, hay que salir. Sí. Y cumples. Y yo, pues esta cosa de la exposición, pues digo, jolín, lo hablaba con una coreógrafa que es mi jefa, pero también compartimos mucha intimidad, mucho pensamiento, mucha cercanía, ¿no? Y una vez nos hizo así como una pregunta de ¿qué es para ti la creación? Y yo digo, para mí dedicarse a la danza es un acto de valentía. Porque para mí ahora mismo dedicarse a la danza no es saberme mover.
es ser valiente. Porque hoy en día estamos todos más mal que bien. Y nuestro cuerpo es nuestra herramienta de trabajo. Yo digo, yo no trabajo, o sea, yo me quiero poner también en la tesitura de que trabajo con gente que no está bien. Todos estamos bajo la ansiedad. Entonces, hay que abrir el campo de la empatía. Hay que gestionar de dónde venimos la herencia de las exigencias y del sacarla al otro. Hay que replantearse muchas cosas porque ahora mismo estamos todos sensibles, susceptibles, mal, nerviosos, ansiosos. Es una realidad, no lo digo yo, lo dicen los estudios, ¿no? Y lo percibimos, ¿no? Y lo O sea, porque la percibimos. irascibilidad también está ahí. Y sí. Entonces, bueno, bueno, siento que es como Un acto de valentía. un acto de valentía y la figura de las bailarinas y de los cuerpos que se ponen a disposición hoy en día tienen un súper reto por cuidar su psicología. También he hablado con amigas que hemos comentado, bailar duele y no físicamente a veces. Y es un temor. Guau, es un temor. De hecho, ya hay quien está trabajando en ello, ¿no? Ayer nos acordábamos el proyecto de Clara Pampín, que no he visto personalmente, pero que se llama Las bailarinas no tocan el cielo y que parte de, bueno, voy a asumir este tema de cómo en los tiempos que corren, ¿qué hacemos las bailarinas? ¿No? ¿Cómo lidiamos con esto? Sí. Las que vamos de audición, o sea, y ya formamos un elenco y luego tras lo siguiente y el foco de alguna manera está puesto en ti, pero no, o sea, como todo esto, ¿no? Yo creo que a nivel psicológico, bueno, es que yo creo que se juegan diferentes batallas cuando creas que cuando eres intérprete. Es como que yo siento que siendo intérprete estás todo el rato como... Bueno, lo de la impostora te viene siempre, yo creo. Sí. Pero siendo intérprete es como todo el rato estás esperando que se den cuenta de que tú en realidad no valías para eso. O algo así. Como, o sea, por lo menos a mí me pasaba eso. Pero bueno, lo que... como que tienes... Es una cosa muy fuerte porque de intérprete es como alguien te elige. Como... porque te cree que eres capaz para ese trabajo y tú tienes que estar un tiempo sintiendo que tienes que demostrar aún que eres capaz para eso. Y mira que yo he tenido como experiencias súper preciosas o sea, he tenido muy pocas también, decir, pero como muy bonitas de intérprete. Pero sí que se juega como hay una cosa del ser elegida que da mucho vértigo. La presión de sostener la expectativa, ¿no? Que es sobre ti. Es como, están esperando de ti. Y es que es el sistema nervioso que está ahí. Te tiras mucho tiempo, yo creo, bueno, no tanto, pero sí que para mí ha sido importante el darme cuenta de que para ser buena intérprete no tengo que estar pensando en lo que creo que la persona quiere ver en mí, sino tomarme en serio la pauta que me ha pedido. O sea, es como que a veces una va como dando por hecho que sabe lo que buscan. Es como, mira, si es que ni siquiera la persona que está buscando sabe lo que está buscando. O sea, tipo, claro, ayudarle, ¿no? Claro, o sea, pero y ayudarle desde el también tú no saber, porque si tú piensas que tú sabes lo que el otro busca, se hace ahí un juego de espejos que no funciona. Entonces te pones a incrustar, ¿no? Y no venía al caso. O algo y te así. pones a querer complacer algo que aún no está la demanda clara. Es como que estás queriendo complacer una demanda que ni siquiera la persona sabe que pide. En unos estados iniciales, ¿no? Y entonces como que yo creo que eso, como situarse desde la investigación en un sentido como radical es súper importante como intérprete, como para ayudar a la otra persona. Y también lo que hablábamos el otro día de que a mí me costó un poco entender, de hecho sufrí al principio con algunas piezas de decir como que yo pensaba que tenía yo como Irene que brillar con lo que es el material que a mí me hace brillar y es como, no, yo estoy aquí para hacer brillar este mecanismo, artefacto, X pieza que estamos ahí componiendo. Como, no sé, como que parece evidente, pero a mí me costó un tiempo darme cuenta. Ponerse como observadora, porque también para mí el reto en general, desde la perspectiva que sea, es como que tengo la sensación de que hace falta decir más veces no sé y por otro lado iba a decir algo.
Sí. Y por otro lado también salirse de una y concebirse otra cosa. Porque aparte hay también un sistema de comparativas y comparaciones que también hacen que a veces sea más complicado, ¿no? Para la psicología del cuerpo que está ahí, ¿no? Que al final te están llevando a tú quién eres y a ti tu forma. Es como también salirse de quién está detrás de ese cuerpo y simplemente, no sé si me estoy explicando, observar el cuerpo. Es como que creo que también son estrategias que ayudarían más bueno, pues hacer que sea un poco más fácil, porque claro, vuelvo al tema de los tiempos, soy una pesada con esto, pero claro, como no hay tiempo, igual una persona que dirige y no sabe muy bien qué es lo que quiere, te está pidiendo cosas, pero porque esto tenemos una semana de residencia y hay que salir con algo. Entonces, claro, es muy complicado, es maravilloso. A mí me pasa algo que, por ejemplo, tanto sola como con otras compañeras he trabajado en solos, que es como, sostener yo sola la expectativa de una dirección, que a veces cuando he estado con más cuerpos también es un alivio, ¿no? Porque estás ahí como más acompañada, pero un solo cuerpo que tiene la responsabilidad, o sea, como tú sola, con esa presión que te impones tú sola de la expectativa de la dirección, ¿no? Es como, ¡wow! Es como muy... Pero bueno, que estamos ahí todas como aprendiendo. Pero es que es verdad que yo considero que hoy en día es muy frágil la posición que tienen los bailarines, los intérpretes. Es como... Yo quería decir también que creo que es súper importante y necesario que sea un espacio seguro para que tú puedas explorar. Porque porque claro, cuando alguien está construyendo una pieza y tú estás de intérprete, tú no tienes claro del todo los márgenes de lo que sí que se puede hacer y lo que no, ¿no? Como de repente, por ejemplo, en Padre de la Carne, con Celia, que había como un vocabulario súper como preciso de la columna, no sé qué, pues yo no sé hasta qué punto podía involucrar un hombro o no, ¿no? Y entonces como que sí que tienes que estar en un espacio seguro para que si tú te sales del margen no ocurra nada. Yeah. Porque es que hay una cosa, yo no entiendo por qué en las artes en general y las escénicas en particular, que parece que nos jugásemos algo muy importante y se trata muy mal a la gente como si un fallo tuyo fuese de vital importancia. Y es que por muy cagada que salga una pieza, no pasa nada a nadie a nivel vital. Entonces, ¿por qué estas exigencias? Digo esto, pero en ningún momento me ha pasado esto pero es un tema interesante porque la importancia está en otro lugar, ¿no? Y que si tú pones el éxito de la... Pero que si tú pones tanta presión, tanta exigencia y tanto como esa sensación de si lo haces mal, algo horrible va a pasar. Entonces, claro, no estás nada libre de explorar hasta qué límite se puede ensanchar eso que estás haciendo. Porque igual encuentras una opción que ensancha un poco, pero encaja. Y si uno está como con miedo de que le va a caer ahí una hostia, si hace algo que no está, y es que no hay riesgo, o sea, nadie se muere. Eso lo decía Poliana, nadie se va a morir porque lo hagas mal. Yeah. Sí. Hay que recordarnos esos alivios, ¿no? Y a veces también como requiere mucha energía en todos los sentidos estar en un proceso creativo, luego a veces también hay que tratar de como no tomarse demasiado en serio nosotras mismas, ¿no? Como bueno, somos lo que somos, o sea, aportamos lo que buenamente podamos, ¿no? Con un compromiso, pero no una obsesión, ¿no? Sí. Y agradecernos el acto de intentar las cosas. No solo eso, es decir, gracias por intentarlo. Y además os digo una cosa, casi siempre sale genial.
Las cagadas son al final las menos, porque siempre, bueno, hay un entrenamiento, hay un saber hacer, hay un querer, hay un deseo, y eso suele ser ingredientes para que las cosas funcionen al final, ¿no? Y no sé, como para ir acabando, me apetecía como preguntaros, a lo mejor por si os apetece compartir alguna lectura que os haya acompañado particularmente en este proceso, o no tiene por qué ser una lectura, o las dos trabajáis con una música particular, entonces eso ya forma parte del trabajo, ¿no? En el caso tuyo, Alejandra, con Pablo Amilcar, con este violinista barroco, que veremos pronto contigo en el trabajo, y en tu caso, Irene, con Álvaro, ¿no? Pero sí, pensaba más bien como alguna cosita que os apetezca compartir como de vuestro proceso. Una ventanita, esos recursos, esos materiales. Es que de alguna forma yo siento... Yo es que últimamente leo... O sea, bueno, yo ahí estoy en la carrera, entonces leo lo que me toca leer ahí. Pero llego como con el aparato al cuello, nunca... No soy muy buena yo estudiando. Y entonces, como es mi primera pieza, así como que me pongo... O sea, como que me pongo en un tiempo extenso a crear algo, es como que siento que es como que toda mi información, toda mi vida viene a desbocar aquí, entonces como no hay porque como es la primera vez que hago algo, es como tampoco he tenido mucho proceso de documentación, porque es que hay como un deseo tan fuerte y una novedad tan fuerte de que es la primera vez que hago esto, que siento que es como todas las referencias que yo llevaba acumulando, pues se han desembocado aquí. Pero entonces no tengo como ninguna lectura así como concreta. Sí que siento que bebo mucho estéticamente de la filosofía que estoy estudiando, me sirve mucho, me encanta pues eso, como me gusta mucho como todas estas pues los poemas de Parménides, del ser, de todas las cosas presocráticas, como formas de ver el mundo en el que aún no estaba el mundo del todo cristalizado, como que se tenía claro lo que era. Entonces todos esos acercamientos a mí me ayudan mucho a la hora de bailar, pero no tengo como una lectura, no he hecho un trabajo de documentación así, no sé si me explico. Todo lo que apunta a lo no dual, eso a mí me enciende, me encanta. Entonces hay un montón de... Y bueno, Chantal sí, también la amo. Y es como mi referencia de la vida, pero es que realmente tengo muy pocas referencias. O sea, bueno, todas, porque... ¿no? O sea, te has alimentado de todo un proceso, o sea, que en realidad no... Como que no lo veo como pocas, sino más bien como wow, todo un universo que traes contigo desde hace tiempo, ¿no? Es muy interesante. Y lo que dices también, ¿no? Cuando antes de estar cristalizadas algunas cosas, bueno, como si quizá ahora creemos que hay demasiadas certezas, ¿no? Y no nos reconocemos que en el fondo, o sea, la idea que tenemos del mundo ahora, o sea, uno siempre a veces como se tiende a esta mentira, yo creo que ha pasado en todos los tiempos, como de estar como en el culmen de la historia, ¿no? De, ya hemos llegado. Y ahora estamos como en ese borde, o sea, otra vez más en ese borde, como si... No, es que ya lo hemos sofisticado, ¿no? Por fin miramos para atrás y decimos a esa gente que no sabía. Y ahora ya sabemos, ¿no? Y al final es como, yo creo que es una mentira que se autorreproduce continuamente a lo largo de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya vimos. ¿Y tú, Alejandra? Pues al principio me acompañó pues un libro que se llama Los ojos de la piel, de Johanny Payasma, porque me apetecía eso. Como en este proceso yo también intento descubrir cómo yo veo, cómo soy yo también desde fuera como espectadora, qué filtro, por qué algo me gusta, no me gusta, de dónde viene el gustar, pues entonces como que me ha apetecido leer mucho sobre la forma del ser humano hoy en día, de percepción en general, ¿no? Entonces, bueno, pues encontrarme pues como un arquitecto pues comparte referencias que tienen que ver cómo los espacios no están creados desde la perspectiva de la experiencia, sino desde el ojo, pues digo, vale, es que las problemáticas que pienso que hay en un sector al final están en todos. Y lo que también es como te sitúa mucho, ¿no? Después empecé un poco con Eugenio Trías, porque
Pavel lo había leído también, Lo bello y lo siniestro, que me ha ayudado un poco para entender esta cosa que ahora es secreto, pero al principio mencionábamos un misterio, como que también lo hemos trabajado entre nosotros. Pero después, Caterina, por el tema de haber leído mi proyecto y tal, para ISA, me dijo, tía, léete de Chantal Mayar. Y le dije, gracias por decirme esto. Porque no la he leído, sí que cogí media, pero era como para leer un poquito y regalárselo al último externo que he tenido, que también es como, la ha descubierto conmigo y hemos compartido mucho. Pero Chantal la he escuchado mucho en conferencias. Una conferencia sobre la ira, en otra conferencia que le invitaron en el Teatro de la Abadía y entonces hablaba desde la perspectiva del cuerpo, en escena y poesía. Y es como que todo su imaginario, es como que digo, me vibra. Y es como que la conferencia de la ira, como lo terrible es una condición más, ¿no? Como también para yo invitarme a no atravesar todos los colores, como digo. O sea, es como mi propuesta, o sea, básicamente es decirlo todo, desde un aullido, desde un susurro hasta un grito, o sea, todas esas capas y todos esos colores están. Y Chantal me ayudó mucho como a entender toda la totalidad, ¿no? Y como... Entonces, eso, me ha acompañado mucho. Sí. Yo quería decir, así muy rápido, que todas las, tanto si son lecturas como si son prácticas o clases a las que asistes, tal, que te reconcilian de alguna forma con volver a concebirte como contingente, o sea, como todo lo que te reconcilia con esta cosa de que todo podría ser de otra manera. Yo siento que es como la tierra perfecta para tú luego, pues, crear cualquier cosa. Entonces, como, no sé si me explico, pero sí. Que siento que muchas veces es como que las cosas que yo busco de leer o de aprender o tal, son como nuevas formas de volver a reencontrarme con esta especie de transparencia, de que todo lo que yo diga, tanto si lo digo consciente o no consciente, lo estoy creando en el momento que lo digo. O sea, como que todo, incluso lo que tú consideras como tradición y que se repite, nada tiene entidad por sí mismo, depende de que tú lo reproduzcas. Entonces, como desde ese lugar de noción de que yo puedo reproducir tanto lo que conozco como algo nuevo, siento que es como un lugar súper bonito desde el que empezar. Y entonces como que siento eso, que al final estamos buscando todo el día bibliografía y cosas que nos lleven por otro camino esta misma sensación. Como estrategias, ¿no? De cómo deshacer esta especie de pátina de derrotismo, de que todo está ya pensado, de que somos como víctimas de un mecanismo gigante que ya está operando pese a nosotros y no opera a través de nosotros. No sé. Si lo operamos. Claro. Pues qué gusto escucharos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer y que sigamos haciendo muchas conversaciones, por sí. favor. Yo me voy con un montón de apuntes que tengo que a mi casa. A ver. Yo también.